Yo lo que quiero señalar hoy, quiero denunciar y quiero alertar es sobre la dificultad de que en España tengamos unas elecciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la política española en las últimas horas. Un tema que no solo nos obliga a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia, sino que también nos plantea preguntas fundamentales sobre la ética, la corrupción y el futuro de nuestras instituciones. Lo que vamos a analizar hoy es mucho más que una simple noticia política. Es un reflejo de algo mucho más profundo que está ocurriendo en España. El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Supremo tomó una decisión que ha generado un terremoto político sin precedentes. El juez Leopoldo Puente ordenó el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos, exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, y de Koldo García, su exasesor personal. Ambos fueron conducidos a la cárcel de Soto del Real esa misma tarde, donde ahora comparten celda en el módulo de ingresos. Esta decisión judicial se fundamenta en un riesgo extremo de fuga y en la existencia de indicios sólidos de corrupción relacionados con la famosa trama de las mascarillas. Pero antes de profundizar en los detalles de esta situación, quiero que hagamos un ejercicio de memoria. Recordemos que no hace mucho tiempo, José Luis Ábalos era aplaudido en pie por todo el grupo socialista en el Congreso de los Diputados. Era una figura central del gobierno, un hombre de confianza del presidente Sánchez, alguien que ocupaba uno de los ministerios más importantes del país. A ejercer se mantiene en el poder. Y yo lo que quiero señalar hoy, quiero denunciar y quiero alertar es sobre la dificultad de que en España tengamos unas elecciones libres y unas elecciones limpias cada minuto que Sánchez permanece en el poder. Y ante esta situación yo quiero hablar de cuál es la responsabilidad de la oposición, que no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto y denunciarlo en los juzgados y denunciarlo en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez. Nosotros lo hemos hecho y deseamos que otros grupos políticos se puedan sumar, pero mientras tanto deseamos que los españoles y también los votantes socialistas sepan que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y de paso que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez. Me pongo a su disposición para contestar cualquier otra pregunta. Y ahora, ese mismo hombre que recibía ovaciones de sus compañeros de partido se encuentra tras las rejas, enfrentando acusaciones gravísimas que podrían llevarlo a cumplir hasta 30 años de prisión. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha sido uno de los primeros en reaccionar ante esta situación, y lo ha hecho de una manera que no ha dejado indiferente a nadie. En una declaración realizada en el Congreso, Abascal no se ha andado con rodeos. Ha lanzado acusaciones directas, contundentes y demoledoras contra el presidente del gobierno. Ha hablado de mentiras, de corrupción, de mafias políticas y de la pérdida de legitimidad democrática. Sus palabras han resonado como un campanazo de alerta en el panorama político español. Abascal ha afirmado que Pedro Sánchez mintió en una comisión parlamentaria del Senado. Y no se trata de una mentira cualquiera, sino de un delito, porque mentir en una comisión de investigación parlamentaria constituye un delito de falso testimonio. Según Abascal, esto no es una opinión ni una especulación, sino algo que ha sido confirmado por las propias declaraciones de Ábalos. El exministro, en su desesperación por salvarse, habría señalado directamente al presidente, rompiendo ese pacto de silencio que durante tanto tiempo ha protegido a los poderosos en este país. Pero la cosa no queda ahí. Abascal ha ido mucho más allá. Ha hablado de cómo Sánchez habría asaltado la Secretaría General del Partido Socialista utilizando métodos que rozan lo delictivo. Según el líder de Vox, el presidente habría utilizado dinero procedente de actividades de prostitución vinculadas a su suegro, dinero que habría sido blanqueado mediante el uso de personas inmigrantes en situación de extrema vulnerabilidad. Estas son acusaciones de una gravedad extraordinaria, que de ser ciertas, no solo implicarían delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales, sino que también mostrarían un desprecio absoluto por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Ahora bien, es importante que analicemos estas declaraciones con la seriedad que merecen. Abascal no ha lanzado estas acusaciones al aire. Vox ha presentado denuncias formales contra el Partido Socialista por financiación ilegal y blanqueo de capitales. Estas denuncias están siendo investigadas por los tribunales y los procedimientos judiciales están en marcha. No estamos hablando de simples declaraciones políticas destinadas a hacer ruido mediático. Estamos hablando de denuncias que tienen recorrido judicial y que podrían tener consecuencias legales muy serias. Pero hay algo en las palabras de Abascal que resulta particularmente escalofriante. El líder de Vox
ha pedido que tanto Ábalos como Koldo García sean incluidos en un programa de protección de testigos, y lo ha justificado con una frase que no deja lugar a dudas sobre lo que piensa: no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez. Esta afirmación es tremendamente grave. Estamos hablando de que un líder político español está sugiriendo que el gobierno de su país podría actuar como una organización criminal, capaz de intimidar o incluso dañar a quienes se atrevan a hablar contra él. Esta no es una acusación menor. Estamos ante la insinuación de que vivimos en un país donde los testigos de corrupción podrían estar en peligro, donde quienes se atreven a decir la verdad podrían sufrir represalias. Si esto fuera cierto, si realmente estuviéramos ante una situación de este calibre, no estaríamos hablando de un simple caso de corrupción. Estaríamos hablando de una crisis democrática de proporciones monumentales. Abascal también ha hecho hincapié en algo que considero fundamental para entender la gravedad de la situación actual. Ha advertido sobre la dificultad de celebrar elecciones libres y limpias mientras Sánchez permanezca en el poder. Esta es una acusación directa contra la legitimidad del sistema democrático español. Lo que Abascal está diciendo es que cada minuto que pasa con Sánchez en la Moncloa es un minuto en el que se deteriora nuestra democracia, en el que se manipulan las instituciones, en el que se pervierte el juego democrático. Y aquí es donde tenemos que detenernos a reflexionar, porque lo que está planteando Abascal no es solo una crítica política normal. No se trata de discrepar sobre políticas económicas o sociales. Se trata de cuestionar la legitimidad misma del gobierno, de sugerir que el sistema está siendo manipulado desde dentro, de denunciar que las instituciones están siendo utilizadas para mantener el poder a cualquier precio. El líder de Vox ha sido especialmente crítico con lo que él llama los escuadristas de Bildu y los peones que el presidente habría colocado en Radio Televisión Española. Según Abascal, Sánchez se mantiene en el poder gracias a la mentira permanente de unos y a la violencia que otros ejercen o están dispuestos a ejercer. Esta descripción presenta un panorama realmente oscuro de la situación política española. Nos habla de un país donde la verdad ha sido sustituida por la propaganda, donde los medios públicos han sido convertidos en instrumentos al servicio del poder, donde la violencia política es una herramienta más en el arsenal del gobierno. En este contexto, Abascal ha lanzado un llamamiento a la oposición. Les ha pedido que rompan todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con lo que él denomina este poder corrupto. Ha instado a denunciar al gobierno en los juzgados y en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez. Esta es una llamada a la confrontación total, a abandonar cualquier tipo de colaboración parlamentaria, a convertir la actividad política en una batalla sin cuartel contra el gobierno. Esta estrategia plantea preguntas importantes sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Por un lado, si las acusaciones de corrupción son ciertas, si realmente estamos ante un gobierno que ha perdido toda legitimidad moral, entonces quizás esta ruptura total sea necesaria. Por otro lado, una democracia también necesita cierto grado de cooperación institucional para funcionar. El equilibrio entre la denuncia firme de la corrupción y el mantenimiento de las instituciones democráticas es siempre delicado. Durante su declaración, Abascal también fue preguntado sobre otros temas de actualidad política. Se le preguntó sobre el discurso de Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana y si Vox estaría dispuesto a apoyarle para la presidencia autonómica. La respuesta de Abascal fue cautelosa pero positiva. Señaló que lo poco que había leído del discurso le había gustado, especialmente la oposición al Pacto Verde y al Pacto Migratorio que habían sido acordados por el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. También destacó positivamente la apuesta por la rebaja fiscal y por reducir las subvenciones ideológicas. Esta respuesta nos da pistas sobre las prioridades políticas de Vox. Para este partido, la inmigración, la fiscalidad y lo que ellos denominan subvenciones ideológicas son temas centrales. En Valencia, antes de tomar esa decisión. El señor Ábalos dice que esta petición de fiscalía es una decisión política. No sé además qué le parecen los últimos mensajes que hizo, si cree que está cambiando de estrategia, si podría hablar, y qué le parecería que siguiese siendo diputado en el caso de que finalmente entrase en prisión. Bueno, ¿de quién depende la fiscalía? Nos lo ha dicho el jefe de la mafia, lo ha dicho con toda claridad. De hecho, ha reaccionado de una manera tremendamente virulenta contra el Tribunal Supremo por esta condena. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que todas las decisiones que en estos momentos toma una fiscalía controlada por Pedro Sánchez son decisiones que podemos interpretar políticamente. En cuanto a que tendría que conocer exactamente la legalidad, en cuanto a que mantenga el acta de diputado mientras está en prisión preventiva, pues no sé exactamente cuál es la situación, si tiene que decidirlo él o no. Lo que sí creo es que en el Congreso la mesa no puede cambiar las mayorías parlamentarias.
Bueno, yo creo que siempre ha sido el momento de presentar una moción de censura, porque he presentado 2 y ninguna fue apoyada por el Partido Popular. Creo que sigue siendo el momento, independientemente de los números, se gane o se pierda, porque creo que tenemos el deber de utilizar todas las armas para retratar a este gobierno, para retratar también a sus socios de investidura y para retratar a aquellos que dicen que le han retirado el apoyo y parece que no lo han retirado. ¿Cómo valora otra petición de la Audiencia Nacional, en este caso sobre el efectivo del PSOE? Le han requerido toda la información de las cuentas, el PSOE dice que están limpias. Pues si el PSOE dice que están limpias, yo debo pensar que están sucias. Pero bueno, lo acabaremos sabiendo, porque ese procedimiento está en marcha. Además, es uno de los procedimientos impulsados por nosotros, que denunciamos al Partido Socialista por financiación ilegal y por blanqueo de capitales, y esperamos que todo eso se conozca. Y digo que iniciamos ese procedimiento, y ese procedimiento va en marcha, porque cuando nosotros denunciamos cosas de verdad, no como cuando el Partido Socialista denuncia a Vox, que denuncia cosas que acaban siendo archivadas. Y critican tanto al PSOE como al PP por haber pactado en Europa políticas que consideran contrarias a los intereses de España. Esta equiparación entre los dos grandes partidos tradicionales es una constante en el discurso de Vox, que se presenta como la única alternativa real frente a lo que consideran un bipartidismo corrupto y entreguista. Cuando se le preguntó sobre si consideraba que la petición de prisión para Ábalos era una decisión política, Abascal respondió con ironía. Recordó que la Fiscalía depende del Gobierno y que el propio Sánchez ha reaccionado de manera virulenta contra el Tribunal Supremo por esta decisión. Esta respuesta muestra la profunda desconfianza que Vox tiene hacia las instituciones judiciales bajo el Gobierno actual. Para Abascal, incluso cuando la justicia actúa contra los corruptos, lo hace porque así conviene al poder, no porque exista una verdadera independencia judicial. Esta visión es profundamente preocupante porque implica una pérdida total de confianza en las instituciones del Estado. Si la ciudadanía llega a creer que la justicia no es independiente, que la Fiscalía obedece órdenes políticas, que los medios públicos son instrumentos de propaganda, entonces los cimientos mismos de la democracia se tambalean. Y esto es algo que debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestra ideología política. Abascal también defendió la presentación de una moción de censura contra el Gobierno. Recordó que Vox ya ha presentado 2 mociones de censura que no fueron apoyadas por el Partido Popular y afirmó que sigue siendo el momento de presentar otra, independientemente de los números, porque considera que es un deber utilizar todas las armas parlamentarias disponibles para retratar al Gobierno y a sus socios. Esta posición muestra que para Vox la utilidad de una moción de censura no está solo en la posibilidad de ganar, sino en la oportunidad de exponer públicamente las miserias del Gobierno. Finalmente, cuando se le preguntó sobre la petición de la Audiencia Nacional de Información sobre las cuentas del PSOE, Abascal respondió con sarcasmo diciendo que si el PSOE dice que sus cuentas están limpias, él debe pensar que están sucias. Esta respuesta refleja el absoluto desprecio que Vox tiene por las palabras del Partido Socialista. Para Abascal, el PSOE miente sistemáticamente, y por tanto, cualquier afirmación que hagan debe ser interpretada en sentido contrario. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está ocurriendo realmente en España. Estamos ante un momento de profunda crisis institucional y política. Tenemos a un exministro en prisión, acusado de corrupción en una trama que involucra la compra de mascarillas durante la pandemia. Tenemos a un partido de la oposición que acusa al presidente del Gobierno de mentir bajo juramento, de financiarse ilegalmente, de blanquear dinero y de actuar como una mafia. Tenemos instituciones cuestionadas, medios públicos acusados de ser instrumentos de propaganda y una fiscalía cuya independencia es puesta en duda. En medio de todo esto, los ciudadanos españoles nos encontramos intentando descifrar dónde está la verdad. Porque si algo caracteriza estos tiempos, es la dificultad para distinguir entre la información veraz y la propaganda, entre la denuncia legítima y la instrumentalización política. Cada parte cuenta su versión de los hechos, cada uno tiene sus propios medios afines que amplifican su mensaje, y al final, la ciudadanía se encuentra perdida en un mar de acusaciones cruzadas. Lo que sí parece claro es que España atraviesa un momento delicado. La corrupción no es nueva en nuestra historia política reciente. Hemos visto casos gravísimos que han afectado a todos los partidos. Pero lo que resulta especialmente preocupante de la situación actual es la sensación de impunidad, la percepción de que el poder se utiliza para proteger a los propios y para atacar a los adversarios, la idea de que las instituciones han sido capturadas por intereses partidistas. Si realmente queremos salir de esta crisis, necesitamos varias cosas. En primer lugar, necesitamos una justicia independiente que investigue sin miedo y sin favor a nadie. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda ante la ley. Si hay corrupción, debe ser investigada y castigada, independientemente de quién sea el corrupto. En segundo lugar, necesitamos medios de comunicación libres e independientes, no instrumentos al servicio del poder político o económico.
La ciudadanía tiene derecho a estar informada de manera veraz y objetiva. En tercer lugar, necesitamos partidos políticos que antepongan el interés general al interés de partido, que sean capaces de renunciar al poder cuando hayan perdido la legitimidad para ejercerlo. Pero sobre todo, necesitamos una ciudadanía activa, crítica y vigilante. Una ciudadanía que no se deje engañar por discursos populistas de ningún signo, que exija cuentas a todos los políticos por igual, que defienda las instituciones democráticas, pero que también sepa criticarlas cuando fallen. Una ciudadanía que entienda que la democracia no es solo votar cada 4 años, sino participar activamente en la vida política del país, informarse, debatir, exigir transparencia. El caso de Ábalos y Koldo no es un caso aislado, es un síntoma de algo más profundo. Es la manifestación de una crisis de confianza en nuestras instituciones, de una degradación del debate político, de una polarización que nos está llevando a terrenos muy peligrosos. Cuando un líder político habla de mafias en el gobierno, cuando pide programas de protección de testigos para antiguos ministros, cuando advierte de que no es posible celebrar elecciones libres, estamos ante una situación que debería alarmarnos a todos. No podemos normalizar esto. No podemos acostumbrarnos a vivir en un país donde estas acusaciones formen parte del paisaje político cotidiano. Tenemos que exigir más. Tenemos que exigir mejor. Tenemos que exigir que nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias, que nuestras instituciones funcionen correctamente, que la corrupción sea perseguida sin contemplaciones. El futuro de España depende de las decisiones que tomemos ahora, de si somos capaces de regenerar nuestra vida política, de si conseguimos recuperar la confianza en las instituciones, de si logramos construir un sistema donde la honestidad sea la norma y no la excepción. No es una tarea fácil, pero es absolutamente necesaria. Porque si no lo hacemos, si permitimos que la corrupción, la mentira y el abuso de poder se conviertan en la normalidad, entonces estaremos condenando a nuestro país a un futuro muy oscuro. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.